En Fundamentos de Matemáticas vamos a repasar el tema convertir la ecuación general a ecuación ordinaria en la circunferencia. Para eso vamos a repasar lo que es binomio al cuadrado. Tienes a más b al cuadrado. Sería el primero al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. A por b, el doble. Más el segundo al cuadrado, que es b. Si aquí tenemos menos, es menos. Ahora debemos ir de aquí para acá. Tomamos la a, tomamos el signo de más, tomamos b, todo elevado al cuadrado. Bueno, aquí vamos a ver el ejercicio a, que es x cuadrada más y cuadrada más 2x más 2y menos 2 igual a 0. Vamos a agrupar x cuadrada más 2x, vamos a agrupar y cuadrada más 2y, y cuadrada más 2y. Este menos 2 pasa para acá. Ahora vamos, tenemos x cuadrada más 2x. En la mitad de 2 pues es 1, lo vamos al cuadrado. Ahora tenemos y cuadrada más 2y. La mitad de 2 es 1, lo vamos al cuadrado. Entonces tenemos que 2 sigue aquí. 1 al cuadrado pues es 1, porque 1 por 1, 1. 1 al cuadrado es 1, porque 1 por 1 pues es 1. Esto se hace para conservar la equivalencia de la ecuación. Entonces tenemos x más 1 al cuadrado. Vamos a verificar, sería el primero al cuadrado que está. Pues sería el doble del primero por el segundo. 1 por x es x, el doble pues 2x. Después sería el segundo al cuadrado, ya está acá. Después sería el primero al cuadrado. Después sería el doble del primero por el segundo. 1 por y es y, el doble es 2y. Después sería el segundo al cuadrado, aquí está. Aquí tenemos 2 más 1, 3 más 1, 4. Si quieres verificar, vamos a sacar el centro, que es menos 1, menos de aquí es menos 1, y en y menos 1, menos 1. R al cuadrado es igual a 4. Sacamos x cuadrado de r al cuadrado, nos queda r. X cuadrado de 4, pues nos queda 2. Vamos con el ejemplo 2. X cuadrada más y cuadrada menos 4x menos 8y menos 5 igual a 0. Agrupamos x cuadrada menos 4x. X cuadrada 4x. Desde y cuadrada menos 8y, y cuadrada menos 8y menos 5 igual a 0. Vamos a hacer el mismo procedimiento, x cuadrada menos 4x, la mitad de 4 pues es 2, y lo volvemos al cuadrado. Tenemos y cuadrada menos 8y, la mitad de 8 pues es 4. Lo tomamos y lo vamos al cuadrado. Entonces este 5 pasa para acá, 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. Entonces tomamos la x, tomamos menos, tomamos el 2, todo al cuadrado. Repito, el primero al cuadrado. El doble, primero por segundo, 2 por x, 2x, el doble, 4x. Sería el segundo al cuadrado. Ahora y menos 4 al cuadrado. El primero al cuadrado. Luego, el doble del primero por segundo, 4 por y, pues 4y, el doble 8y. Después sería el segundo al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Entonces este menos 5 pasa para acá. 2 al cuadrado es 4, porque 2 por 2 es 4. 4 al cuadrado es 16, porque 4 por 4 es 16. Entonces 16 más 4, 20, más 5, 25. Aquí tenemos 25. Bueno, ese sería el ejercicio B. Vamos con el ejercicio C. Aquí es x cuadrada más y cuadrada más 8x menos 4y más 11 igual a 0. Agrupamos x cuadrada más 8x, agrupamos y cuadrada menos 4y, entonces pasa al lado negativo. Entonces seguimos con lo mismo, x cuadrada más 8y, la mitad de 8 es 4, lo vamos al cuadrado. Aquí nos dejamos entre paréntesis, no afecta nada. Sería, tomamos y, menos 4y, entonces la mitad de 4 es 2, lo vamos al cuadrado. Bueno, aquí tomamos x, tomamos el 4, todo entre paréntesis lo vamos al cuadrado. Verificamos el primero al cuadrado. El doble, el primero por el segundo, 4 por x, 4x, el doble 8x, y el segundo al cuadrado como está aquí. Ahora tenemos esto. El primero al cuadrado, pues el doble, el primero por el segundo, 2 por y es 2y, el doble 4y. Después el segundo al cuadrado como está aquí. Entonces ya tenemos esto. Ahora tenemos
tenemos menos 11. Entonces sería 4 por 4, 16, y 2 por 2, 4. 16 más 4, 20. Pues estamos 11, 9 y 1, 10, llevamos 1 y 1, 2. Nos quedaría 9. Vamos con el ejemplo C. Aquí es 3x cuadrada más 3y menos 12x más 9y menos 18. Aquí se observa está diferente, vamos a eliminar el 3 para poder trabajar. Entonces anotamos todo y dividimos entre 3. 3 entre 3 nos queda 1 por x, x cuadrada. 3 entre 3 a 1 por y, y cuadrada. Menos 2 entre 3, 4 por x, 4x. Más 9 entre 3, 3 multiplicado por y nos da y. Menos 18 entre 3 nos da 6. Y 0 entre 3 pues da 0. Ahora aquí, perdón, agrupamos x cuadrada menos 4x. Agrupamos y cuadrada menos 3y. Este menos 6 pasa para acá. Entonces aquí anotamos x cuadrada menos 4, que sacamos la mitad de 4, pues es 2, lo vamos al cuadrado. Aquí es y cuadrada más 3y. Entonces aquí tenemos que sacar la mitad, pues vamos a anotar y lo vamos al cuadrado. Ahora tomamos x, tomamos el menos y tomamos el 2, todo elevado al cuadrado. Aquí tomamos y, tomamos más y tomamos el segundo término y lo elevamos al cuadrado. Verificamos. Bueno, verificamos. El primero al cuadrado. El doble del primero por segundo, 2 por x, 2x. El primero al cuadrado, 2 por x, 2x el doble, 4x. Después el segundo al cuadrado. Ahora tenemos el primero al cuadrado. Después sería el doble del primero por segundo, sería 3 medios por y, el doble. Entonces aquí queda y, entonces faltaría multiplicar 3 medios por 2, aquí lo tenemos. 3 medios por 2. Entonces el 2 se va con el 2 y nos queda 3, por eso tenemos aquí 3y. Y este lo dejamos igual, o el segundo al cuadrado, 3 medios al cuadrado. Ahora aquí tenemos el 4, aquí hemos elevado al cuadrado, quedaría 4, aquí sería 3 al cuadrado, es 9 porque 3 por 3 es 9 y 2 al cuadrado es 4 porque 2 por 2 es 4. Ya tenemos esta parte, ahora vamos a convertir esto a cuartos para poder sumar. 6 por 4, 24. Entonces 24 de 4 nos da 6. 4 por 4, 16. 16 entre 4 nos da 4. Entonces verifica más 9 cuartos. Entonces esto lo volvemos a copiar tal cual. Entonces sumamos 9 más 6, 15. Más 4, 19, llevamos 1. 2, 3 y 1 que llevamos 4. Como son cuartos, pues queda 4. Entonces, espero que haya quedado claro el tema. Nos vemos hasta la siguiente emisión. No te olvides de regalarme un like, suscribirte a mi canal, para mí es muy motivante. Hasta la vista. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no hay problema. Chao.